Hola familia, espero que se la estén pasando muy bien. Estamos una vez más aquí en su podcast Encontrados y del otro lado del púlpito está mi amigo Ernie Aguirre. Aquí listos para darle. ¿Cómo estás, mi Ernie? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué Sí. tal? Oye, pues yo estoy muy bien. Y cada vez que estoy contigo, mejor. Oye, hoy vamos a hablar de cómo se ve ya un hijo formado, cómo se ve el hijo como producto terminado. Buenísimo. ¿Cómo ves? Me encanta. Vamos a darle. ¿Nos metemos? Vamos. ¿Cómo está este rollo de, o sea, cómo un hijo, ¿no? No es hijo, pero sí es hijo? O sea, ¿por qué ese rollo de que somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios, pero todavía no está manifiesto lo que hemos de ser, pero, o sea, ¿cómo está ese rollo? A ver, explícame. Creo que tiene que ver mucho con que asumimos que la Biblia está escrita en nuestro contexto. Ah, ok, ¿No? buenísimo. O sea, Aquí sí que la Biblia no se escribió hace 100 años. hace 100 años, no, claro que no. y, y fíjate que algo que pasa no solamente con este concepto, sino con muchos conceptos, es que lo leemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra trinchera, desde nuestra cultura y lo que nos rodea. Incluso venimos con conceptos preconcebidos de nuestras estructuras eclesiásticas que creemos que la Biblia se refiere a esa estructura cuando en realidad habla de otra cosa. Y creo que ese es el principal problema de este concepto de los hijos, que son hijos pero no son hijos, y por el tema de la formación. Recordemos que la Biblia se escribe en cierto contexto y la historia nos va a dar la respuesta de qué es un hijo y por qué se diferencian los niños de los hijos, hijos de la casa y los que ya son formados hijos, ¿no? Fíjate, o sea, pareciera una revelación, ¿no? O más bien es una revelación, Ajá. ¿no? Brutal. El hecho de saber que la Biblia no está escrita en mi contexto cultural, ¿no? O sea, la Biblia no se escribió en la Ciudad de México, ni en Latinoamérica, ni en España, ni en Roma, ¿no? O sea, la Biblia se escribió en un contexto cultural peculiar. Sí. O sea, por llamarla de una manera peculiar, ¿no? O sea, Dios dice, voy a hacer un pueblo peculiar, literalmente así lo definen, ¿no? Sí, sí, sí. Especial, peculiar, raro, pues, en pocas palabras. Y en ese pueblo peculiar, o sea, hay un contexto cultural que fomenta, ¿no? Por medio de tradiciones, celebraciones, fechas, o sea, fomentan una forma de ser. Fíjate, hay una película, amigo, no sé si la has visto, que se llama El violinista en el tejado, una película muy vieja. Pero es súper interesante esa película porque habla justamente de una comunidad judía en la Rusia pre-estalinista, y habla de, o sea, cómo las tradiciones sostienen, las tradiciones, la cultura, el libro, sostiene a un pueblo que no tiene tierra. O sea, un pueblo que no tiene un lugar físico donde estar, sigue siendo pueblo independientemente de donde esté, porque las tradiciones, los mitos, ¿no? Las fiestas le dan identidad, ¿no? Entonces, para poder entender este concepto de hijos y de niños y de hijos, tenemos que situarnos en ese contexto cultural. Fuera de cámaras leíamos sobre la cultura judía, ¿no? Que es donde está escrita esta palabra, o de donde sale, ¿no? Lo que hoy tenemos como Biblia. Y veíamos que dentro de la cultura judía, ¿no? La vida se divide en 5 etapas. Y 3 de esas 5 etapas tienen que ver con la niñez, ¿no? Sí. Veíamos ahí que se definen a los niños la primera etapa hasta los 30 días más o menos de edad, y se les dice los que maman, ¿no? Los lactantes, y luego después están los arrancados de los pechos, ¿no? Y luego están le llaman los pequeñitos o los que dan pasitos, ¿no? Fíjate, de hecho, esas palabras son interesantes porque algunas de estas palabras están
escritas en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de ¿quién es? Creo que ese es Jeremías o Isaías, dice, ¿a quién enseñaremos doctrinas? ¿A quién enseñaremos doctrina? Dice, a los arrancados de los pechos, o sea, ni siquiera a los que lactan, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de que no puede, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, no, que los que no lo han hecho son partícipes solamente de la leche, ¿no? Sí, Son sí. o sea, hace referencia en varias partes de la Escritura a este estado de la persona, que obviamente no se refiere a su estado natural, sino a su estado espiritual, ¿no? Como niños, como un progreso pues dentro de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente dentro de esta cultura se puede ver que alguien que ha nacido en una casa necesita un proceso de formación, y esa formación es para que sea llamado un hijo. Claro. Esta parte es importante porque ahora sí podemos entender, porque por ejemplo Juan, que hemos mencionado en estos episodios, dice, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, que lo decías tú como el potencial. O sea, ¿pero que no ya nos adoptó? Sí, pero ser formados como hijos. Y tenemos un estándar, que es Jesús. Efesios 4 dice que todos llegamos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, para ser como Cristo. Entonces, creo que esto es muy importante, porque si queremos ver el producto terminado, tenemos que necesariamente pasar el proceso de formación. O sea, no se puede alguien que diga, yo ya recibí a Jesús en mi corazón, creo en Dios, creo que soy adoptado, en ese sentido eres como ya hijo de la casa, pero te falta ser formado como hijo. Y yo me acuerdo de una frase que platicamos hace algún tiempo, que si mal no recuerdo, creo que le dijiste a tu hijo mayor, y que le dijiste, tú tienes que interesarte por mis intereses. Y esa frase me parece pues muy, muy bíblica, porque eso es lo que hace un hijo en la casa, interesarse por los intereses del padre. Claro. Eso me parece una frase fabulosa. Te la robé en alguna prédica seguramente, pero sí me llama mucho la atención que siempre que la Biblia habla como analogías, pues habla en la narrativa de lo que la gente vivía. Las parábolas eran lo que la gente vivía. Cuando habla del señor de la casa, pues habla de un hacendado, ¿no? De alguien que tenía siervos y todo eso. Y vemos que Pablo incluso dice, el recién nacido en nada se diferencia del esclavo. Nada, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces del hijo? Para nuestra cultura, pues nació, es mi hijo, ¿no? Claro. Pero en esta cultura judía pues no se diferencia nada del esclavo, a menos que sea formado como hijo y exprese quién es. Fíjate, o sea, el texto dice, ¿no? O sea, en nada se diferencia el esclavo, aunque es señor de todo. Dice, pero es puesto bajo tutores y cuidadores hasta el día, o sea, hay un énfasis, porque en la cultura judía hay un gran énfasis en el hijo, ¿no? O sea, en los hijos, en la perpetuidad, digamos, por medio, o en la trascendencia por medio de los hijos. Y la verdad es que es súper interesante, porque mira, yo le he dicho a personas, el único activo eterno que tienes son tus hijos. O sea, lo único realmente que te puede dar trascendencia son tus hijos. Sí. Y en ese sentido, la cultura judía tiene este enfoque, este entendimiento, digo, que es una sabiduría milenaria. Tú puedes ver en la Ciudad de México, por ejemplo, hoy es viernes, estamos grabando en Shabbat, ¿no? Y tú puedes ver a estas horas ya en la Ciudad de México, por ejemplo, ahí en Polanco, ¿no? En Polanski, puedes ver cómo caminan los judíos que viven en Polanco con sus hijos platicando, porque es un enfoque brutal de parte de los padres hacia los hijos en términos de formación. Acuérdate, o sea, cómo la instrucción en la ley darás estas leyes durante el camino, a tiempo, fuera de tiempo. O sea, toda esta dinámica donde la enseñanza, ¿no? La transmisión de conocimiento de padres a hijos es un elemento central de la cultura. Y en ese elemento central de la cultura es que Dios a nosotros nos adopta como hijos. Fíjate, yo le digo a las personas, piensa en la persona que más admiras en la tierra, no sé, una persona quien sea, y piensa que esa persona te dice, oye,
te voy a regalar un año de mi vida, te voy a dejar que te vengas a vivir conmigo, vamos a platicar todos los días, te voy a pasar toda mi sabiduría, toda mi experiencia. O sea, ¿en quién pensarías? ¿No? Y seguramente hay gente muy destacada, ¿no? Pero imagínate que el creador de los cielos, de la tierra, del universo, el que tiene el dominio de todo, te dice, yo te voy a formar. Wow. O sea, yo te voy a enseñar. O sea, eso es la cosa más brutal. Sí, claro. Es lo más brutal que existe, ¿no? Sí, buenísimo. Y en el caso de nosotros, ¿no? Que hemos sido adoptados, hijos, ¿no? Hemos sido tomados como hijos. Ese proceso de formación o sea, transita por lo que ya hemos platicado, ¿no? O sea, que aprendamos como hijos obediencia. O sea, de Jesús dice, que es nuestro modelo, dice el libro de Hebreos, y Jesús aprendió obediencia, que es algo que ya platicamos en algún momento, ¿no? Y ese elemento, aprender obediencia, también lo hemos visto en otros capítulos de lo que hemos platicado. El recurso para aprender obediencia es el sufrimiento, los padecimientos. Sí. Dice, y aprendió obediencia por causa de las cosas que padeció. Sí. Pero se me hace bien interesante, ¿no? Cuando esos dos elementos centrales del carácter de la persona están puestos ahí, el siguiente elemento es interesarse en los negocios del Padre. Sí. Lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que haciendo ahorita como una relación de ideas, justamente en el tema de los 12 años, que en el judío no hay como esa transición de adolescencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el bar mitzvah pasan de ser niños a ser hombres. He aquí mi hijo, ¿no? Ajá. Entonces, híjole, como Jesús a los 12 años está diciendo, a ver, yo aquí donde tengo que estar es en los negocios de mi papá. Así es. O sea, qué interesante que muchas veces nosotros lo que queremos es que Dios se interese en nuestros asuntos. Wow, está bueno eso, ¿eh? Y nosotros no interesarnos en los asuntos de Él. Oye, pero tiene que ver también otra vez con nuestro contexto cultural, ¿no? Sí. Porque tú lo mencionabas por ahí en alguna ocasión, Ajá. esta idea de la paternidad, De la crianza respetuosa. esos rollos. A ver, hay que ver el niño, a ver qué quiere ser y ya lo llevamos. Ajá. O sea, cuando la perspectiva bíblica, ¿no? Ajá. O sea, bíblica pues porque está en la Biblia, ¿no? Pero Sí, hablamos claro. en este contexto de la sabiduría que fue dada al pueblo judío, ¿no? Sí. O sea, literalmente la Biblia dice que los hijos son como flechas en la aljaba del guerrero. Del guerrero. O sea, ¿por qué usa la palabra flechas? Pues porque el guerrero agarra la flecha y la dirige, ¿no? O sea, él la dirige. Sí. O sea, entonces es un enfoque donde el padre es el que tiene la perspectiva de largo plazo para el hijo, ¿no? Y lo va formando, le va sumando sus elementos, la obediencia, la forma de procesar las etapas de la vida y todo esto. Y eso de la mano o alineado a la etapa de la vida que está viviendo el infante, ¿no? Sí, pensando en esta idea, yo creo que si podríamos decir cómo se ve como ese producto, sí terminado, pero no en el sentido de que ya glorificado, ¿no? Que ya vino Jesús y está lo perfecto, no, sino en el sentido de llegar a tener esa identidad de hijos, de sabernos hijos de Dios. Para mí sería, y no sé qué pienses, pero es este tema de ser obedientes, ser resilientes, ¿no? Con el tema del aguantar vara, pues. Ajá, sí, del sufrimiento, y enfocados en los negocios del Padre. Y es algo que platicamos y creo que es algo que nos conectó en nuestra amistad, es precisamente interesarnos por el reino de Dios. No por nuestras propias cosas, claro, sino por el reino. Un verdadero hijo de Dios, creo yo, eso es muy personal, un verdadero hijo de Dios no se interesa por su reino, se interesa por el reino de Dios. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, hay una escena, ¿no? Ahorita que hablas de Jesús glorificado, ¿no? Sí, hay una escena en la Biblia donde se le acerca el joven rico a Jesús, sí. Le dice, maestro bueno, ¿no? Y Jesús, o sea, Jesucristo, Jesús, le dice, ¿por qué me dices bueno? ¿No? Y bueno, yo he escuchado todo tipo de interpretaciones respecto a esa porción en particular, pero me gusta la respuesta de Jesús, ¿no? Porque anteriormente en la palabra, ¿no? en los profetas, está escrito
que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, o sea, Jesús básicamente con esa tremenda sabiduría, ¿no? Ajá. Que tenía o que tiene en cada una de sus palabras. O sea, con una pregunta decía un montón de cosas, ¿no? O sea, una de dos, o me estás diciendo que soy Dios, porque bueno solamente Dios, porque de hecho lo dicen, bueno solamente Dios. O sea, estás reconociendo que soy Dios, ¿no? O, de plano, a ciego, ¿no? O sea, tienes una intención servil a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Pero lo que quiero decir con esto es que, y en relación a lo que mencionabas de la gloria, nosotros como hijos, la función del hijo es reflejar a su padre. Por eso en la cultura, por ejemplo, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Pues porque los hijos siempre heredan el oficio del Padre, reflejan al Padre. Jesús hablando decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo refleja al Padre. O sea, hablando de cómo se ve este producto terminado, cómo se ve un hijo formado que está listo para ocupar su lugar dentro de los negocios de su Padre, pues es aquel que refleja, que expresa las cualidades, las virtudes de su Padre, y eso básicamente es gloria. Sí, completamente. Entender esta parte de la gloria como un reflejo es importantísimo, porque a veces tenemos esta idea como que hay que ser como Jesús y creemos que Jesús era un hippie buena onda que iba por todos lados diciendo amor y paz. Pero la verdad es que reflejar todo el carácter de Dios. O sea, porque Dios es bueno, pero también es santo. Claro. ¿no? Dios es misericordioso, pero también es justo. Claro. Y le enoja la injusticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, claro, somos misericordiosos, pero debemos buscar la justicia. Entonces, creo que el reflejo no solamente es mostrar a la gente la parte bonita, sino entender cuál es el carácter de nuestro Padre y reflejarlo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo no voy a solucionar los problemas de todo el mundo, pero, hombre, si estoy viendo una injusticia delante de mí, ¿cómo no voy a intervenir? Si estoy reflejando el carácter de mi Padre, no lo voy a ignorar. Me pasó algo muy curioso, fíjate, ayer dejé a mi hija, el colegio de mi hija está a unas cuadras de la casa, el kinder, y voy regresando y está un tipo tirado y le había dado un ataque epiléptico. Entonces vi que lo estaban asistiendo y me seguí. Y claro, escuché en mi mente así, no seas como el sacerdote y el levita. Me regresé. No me necesitaron, la verdad. Es que ya ocupan algo. No, todo está bien. Pero creo que lo que Dios me quiso hablar en ese momento es no asumir que porque estaba alguien ahí, no tener yo una actitud que refleje a mi Padre. Entonces, creo que en todo, en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que hacemos, debemos reflejar a Dios, pero cuidado, de no solo mostrar la parte bonita, sino también la parte justa, la parte santa, sin llegar a la religiosidad, por supuesto. Claro. Pero hombre, si estoy viendo una injusticia, pues puedo intervenir. La verdad es que yo siempre he dicho que, o sea, y son palabras que las digo hasta un poquito de manera provocativa, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, o sea, tú no necesitas a Dios para ser bueno. O sea, hay gente que no cree en Dios, ateos, que son excelentes personas, o sea, maravillosas personas. Son filántropos. Claro, o sea, y no se trata de ser bueno, se trata de reflejar a Dios, porque mi concepto de lo bueno es normalmente el fruto del árbol del que he comido, ¿no? Es del conocimiento del bien y del mal. O sea, lo que yo creo que es bueno, lo que creo que es malo. Oye, Jesús azotó a los cambistas en el templo. Oye, no se enojó Jesús también, el celo santo, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con mi concepto o con mi interpretación de lo correcto o lo incorrecto, sino con ese momento, ¿no? En el que el Espíritu te redarguye y te dice, oye, o sea, tú no te vayas. A lo mejor yo puedo haber pasado a un lado de él de la misma forma, ¿no? Y a mí el Espíritu no me redarguye. Sí, claro. O sea, a mí no me dice, tú ve. Pues una vez, hablando de eso, me pasó, ¿no? Estaba, o sea, he tenido varias experiencias, pues, en donde a lo mejor el Espíritu me redarguye a mí respecto a algo y tú estás a un lado de mí y a ti no. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, son cosas que en este papá personal que tenemos, ¿no? Que nos va puliendo, nos va
moldeando, nos va edificando, tan preciso, ¿no? Y tan intencional con nuestra formación, que no permite pasar un detalle con respecto al propósito para el cual hemos sido llamados, ¿no? Fíjate, me acaba de venir algo a la mente. Aunque el trato sea diferente, el amor es el mismo. Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Claro. El trato fue diferente para los hijos, Claro. pero el amor fue el mismo, porque cuando el hijo mayor le reclamó, dijo, a mí nunca me has hecho nada. Dijo, hijo mío, pues si todo esto es tuyo. Claro. O sea, el amor que él tenía no diferenciaba al uno del otro, pero obviamente el proceso que pasó este cuate, que se fue y gastó todo lo que tenía al regresar, pues obviamente, claro, el énfasis de la parábola es ver que alguien regresa, ¿no? Claro. Y sale de este estado de miseria y vuelve a casa del padre, pero sí puedo ver claramente de que no, reforzando lo que tú decías, no porque me redarguye a mí algo, lo tengas así, o porque si a mí me va de alguna manera, a ti también te tiene que ir así. Así es. Los tratos pueden ser diferentes, pero su amor es el mismo. Claro. Porque Jesús murió por todos. Claro, y es como, o sea, y eso justamente es como el principio de la religiosidad, ¿no? O sea, a mí Dios no me deja hacer esto, así que tú no lo hagas. No lo hagas. Ajá, sí, sí, sí. No, mira, creo que podemos concluir en lo siguiente, ¿no? O sea, somos flechas en la aljaba de nuestro Padre, ¿no? Y de manera intencional y de manera, pues, estratégica, voy a decirlo así. O sea, Él nos dirige de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su propósito para nosotros, ¿no? Porque en este concepto, en este reino de Dios, hay muchas funciones y es un ecosistema y todos los hijos somos necesarios, somos útiles, ¿no? En la economía de la antigüedad los hijos eran un recurso, son un recurso. Y creo que en ese sentido finalmente estaremos preparados como hijos, podremos ser manifestados como hijos el día que la mayor parte de nuestra naturaleza humana haya sido trabajada a grado tal que refleje los atributos y los valores de Dios. Yo creo que el producto terminado de esto es lo que dice la palabra cuando dice, y toda la tierra está llena de su gloria. Sí, completamente. Porque somos nosotros, sus hijos, que hemos finalmente terminado este proceso de formación donde podemos reflejar a nuestro Padre. Por eso llegar un día a poder decir esas palabras de Jesús, ¿no? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Completamente. Y yo creo que algo que me quedo yo y sí quisiera resaltar es, no busquemos que Dios se interese por lo nuestro, interesémonos por lo de Dios. Así es. Familia, pues espero que haya sido de interés, que hayamos tenido una apreciación tal vez un poco más amplia respecto a lo que es ser hijo. Y yo te animo a que te prepares, te dispongas, analices un ejercicio de introspección, de reflexión, y que te preguntes, ¿no? Si estamos, o sea, ahora que hemos recibido este derecho de ser hechos hijos de Dios, si vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos. Así ¿no? es, completamente. Hasta la próxima, bro, entonces. Hasta la próxima. Hasta luego, familia.